Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Lo que queremos hacer hoy es ver cuál es el fruto del arrepentimiento. En el mensaje anterior vimos cómo el pueblo se arrepintió. En este mensaje vamos a tratar de ver cuál es el fruto de ese arrepentimiento, de tal manera que cuando yo comience a verlo en mi vida, yo pueda reconocer, esto es el resultado de yo haber arreglado cuentas con Dios. La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué ocurrió inmediatamente después que el pueblo se arrepiente y comienza a reedificar el templo? Yo voy a leer de los versículos 13 al 5 de Esdras 5, que dicen lo siguiente: en aquel tiempo Tatnai, gobernador de la provincia, al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También le dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo del Dios, de su Dios, velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Tan pronto comenzaron a reedificar, otro oficial de nombre Tatnai se acercó a ellos, le cuestionó acerca de quién le había dado permiso para hacerlo, quién eran los nombres de aquellos que estaban edificando, pero se decidió no parar la reedificación hasta que viniera un reporte por escrito de parte de Darío. Se hizo una investigación, se le envía una carta al rey Darío, el gobernador Tatnai lo hizo, pidiéndole que buscara que si ciertamente en los archivos del rey aparecía un decreto del rey anterior Ciro que daba permiso para la reedificación del templo, y que como los judíos habían informado que hasta permiso dio para traer los utensilios que Nabucodonosor había extraído del templo. Se hace la búsqueda, se encuentra que ciertamente hubo tal decreto y se encontró el rollo, y esto es lo que Darío decide, Esdras 6, versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los oficiales del otro lado del río, alejaos de allí. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos, para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. Entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes y rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Ahí tienes una idea de qué ocurrió. Tatnai trató de parar el trabajo, pero el texto dice que el ojo de Dios estaba con los ancianos de los judíos. La intención era detenerlo, y la única razón por la que no fue detenida era precisamente porque Dios estaba a su favor. Y este es el primer fruto del arrepentimiento, y es que Dios obra favorablemente
hacia aquellos de corazón arrepentido. Dios obra favorablemente hacia aquellos de corazón arrepentido. Una sola razón por la que el trabajo no fue detenido: el ojo de Dios estaba con los ancianos de los judíos. En otras palabras, Dios estaba con el liderazgo del pueblo. Y eso nos habla a nosotros de que la condición espiritual del liderazgo del pueblo de Dios es esencial para que Dios pueda hacer fluir su gracia y bendecir a su pueblo. Eso no implica que la condición espiritual del resto del pueblo no es importante, pero la disposición de espíritu, la sumisión, su entrega, su estilo de vida, un espíritu sumiso versus un espíritu irreverente o insubordinado, son vitales para determinar cómo Dios ha de obrar a través del liderazgo del pueblo de Dios. Hasta ese momento el pecado en el corazón del pueblo había impedido precisamente que Dios obrara a su favor, pero una vez Dios comienza a ver el arrepentimiento del pueblo, Dios quitó todo bloqueo. Y Darío proclama un segundo decreto a favor del pueblo. Dios pudiera detener o bloquear uno de mis proyectos, como persona, como familia, como iglesia, simplemente para probar nuestra fe. Pero en ocasiones la razón del bloqueo es precisamente pecado en nuestras vidas. Y a manera de aplicación desde ya, ¿es posible? Hazte esta pregunta: ¿es posible que haya algo en tu vida que esté estancado? Algo que tú has querido ver hace mucho tiempo y no lo has podido ver, simplemente porque Dios, mientras tú esperas que eso ocurra, Dios espera por tu arrepentimiento para que orquestar su acontecimiento. Mi arrepentimiento mueve la mano y el rostro de Dios a mi favor. Y mi falta de arrepentimiento mueve a Dios en mi contra. Y eso es uno de los frutos del arrepentimiento, la disposición que Dios tiene hacia mi vida. Preguntémonos, ¿qué es eso? ¿Qué has estado tratando de hacer quizás desde hace tiempo y que no has podido hacer simplemente porque Dios conoce que en tu pecado Él no puede, no debe, no va a hacer que ese proyecto, que esa idea, que eso que buscas ocurra? Y es precisamente la causa de su bloqueo. Eso se da así a veces en nuestras vidas. Y lo opuesto es cierto: una vez yo me he arrepentido, pues esa razón ha sido removida y Dios permite que las cosas comiencen a fluir. El gobernador Tanay vino y cuestiona a esta gente: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los nombres de aquellos que están edificando la casa? Y la respuesta de esta gente fue la siguiente: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Esta gente, cuando responde, está apelando a la soberanía de Dios sobre todo el universo, el Dios del cielo y de la tierra. Nosotros somos sus siervos. Y quizás esa firmeza de la respuesta, quizás esa respuesta tan categórica pudo haber intimidado al gobernador, y parte de eso quizás fue su disposición a esperar a que llegara una carta de Darío para que confirmara o no lo que ellos le habían informado. Y en ocasiones lo que le ha faltado al pueblo de Dios o al liderazgo del pueblo de Dios es precisamente coraje para enfrentar las circunstancias y los opositores. Y de repente, lo que antes había sido detenido o la oposición que había ocurrido, de repente es cambiada por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los 16 años de detenimiento, donde no hubo reedificación, donde hubo una indiferencia hacia la reconstrucción del templo, y la obra que se había iniciado ahora? ¿Cuál fue la única diferencia? El arrepentimiento del pueblo de Dios. Eso marcó la diferencia. Y lamentablemente lo que ocurre es que el pecado en nosotros muchas veces nos roba la motivación incluso para trabajar
independientemente de si eso es en el mundo secular o dentro de lo que son los planes y el pueblo de Dios. No tenemos la motivación, no tenemos la dirección, no tenemos el entusiasmo, porque ciertamente, como Filipenses 2:3 dice, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero el pecado en nosotros muchas veces hace que yo no me sienta motivado a hacer el trabajo de Dios, mucho menos en el tiempo de Dios y mucho menos a la manera de Dios. Nuestra dejadez, quizás tú puedes comprobar eso en algún momento de tu vida. Nuestra dejadez y nuestra apatía en ocasiones es simplemente consecuencia del pecado en mi vida no confesado, del cual no me he arrepentido y que me ha robado la motivación, porque Dios no está poniendo en mí ni la motivación ni las energías para yo hacerlo. Porque es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios da la dirección, Dios da el propósito, Dios da la motivación, Dios da la energía, y cuando el pecado no permite que Dios haga fluir su gracia a través de mí, hasta la motivación para trabajar se me va. Y ese es el segundo fruto del arrepentimiento, y es que el arrepentimiento produce en nosotros un despertar a la acción, y nos motiva y nos energiza para realizar los propósitos de Dios para su complacencia. Porque Filipenses 2:13 dice que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. De manera que la mejor forma de yo vivir una vida motivada es vivir una vida en relación con Dios. Es tener una actitud de arrepentimiento a lo largo de mi vida. No hay nada como la confianza en el control de Dios, en una persona que está en relación con Dios, para motivarnos a hacer el trabajo de Dios. Cuando perdemos la perspectiva de ese control que Dios ejerce, nos amedrentamos, retrocedemos y, como decíamos un par de mensajes atrás, tendemos a hacer algo que nosotros podamos manejar, cuando la invitación de Dios siempre es hacer algo que yo no pueda manejar, y lo ilustramos con la vida de Pedro y su caminar sobre las aguas cuando Cristo le invitó a salirse de la barca. Los líderes del pueblo, ante la pregunta o el cuestionamiento de Natanael, le explicaron que Dios había juzgado al pueblo por su desobediencia, y que Ciro, el rey anterior, había dado ciertamente un decreto que había autorizado la reconstrucción del templo, y se envió entonces esa carta, que en esta ocasión no fue acusatoria, no fue inflamatoria, simplemente al rey Darío que averigüe si ciertamente hay en los archivos del rey tal documento. Y buscaron y apareció el rollo. Y habiendo encontrado entonces el rollo, el rey Darío proclama otro decreto, donde se autoriza no solamente la reconstrucción del templo, donde se le pide a Tatnai y a sus oficiales que se retiren inmediatamente de aquel lugar y que no lo impidan, y que provean los novillos, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén. Escucha, se les dará, punto que muchas veces tus enemigos son convertidos en colaboradores y la oposición es transformada en provisión. Los enemigos convertidos en colaboradores y la oposición transformada en provisión. Eso es exactamente lo que vemos en este texto. Pregunta: ¿es posible que la falta de provisión para mis necesidades básicas se deba precisamente a que la gracia de Dios no me está visitando en este momento, producto de pecado en mi corazón, en el matrimonio, en la familia, y que hasta que eso no ocurra, Dios no ha de mover su mano? Es posible que la negatividad de parte de un jefe, de parte de un individuo, en una oficina gubernamental o en una oficina privada, su negatividad ante mi petición se deba a que Dios no ha puesto gracia en esa persona, precisamente porque Dios sabe lo que está ocurriendo en mi corazón.
Y eso resulta entonces en ocasiones en falta de mi provisión para mis necesidades más cotidianas. No podemos olvidar a Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Cambia la palabra rey, ponle ahí, en como canales de agua es el corazón de mi esposa, mi esposo, mi jefe, mi vecino, mi empleado, y Él lo dirige como a Él le place. Lo que implica que yo tengo una necesidad de vivir en relación con Dios de tal manera que su gracia pueda visitar mi vida y la de los míos. Darío fue tan poderosamente movido por Dios que escucha lo que Darío dice en el versículo 11 de Esdras 6. He proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. El quebrantamiento del decreto llevaría a la horca. ¡Wow! Hay un deseo expreso en el decreto de que si hay un rey futuro que se levante en contra de esto, que Dios mismo se encargue de derrumbarlo, y hay una orden obligatoria de que el decreto sea llevado a cabo con toda exactitud. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? El arrepentimiento del pueblo. Y por tanto, la gracia de Dios en favor de un pueblo arrepentido. Déjame leerte esto. Muchas veces la falta de gracia en el corazón del otro hacia nosotros o hacia nosotros mismos no es más que el resultado de nuestro pecado. Muchas veces la falta de gracia en el corazón de ese otro con quien estoy tratando no es más que el resultado de nuestro propio pecado. Contribución de apoyo al pueblo de Israel que Ciro y Darío